Hola, buen día, tarde o noche, dependiendo del momento que visualice esta presentación. Mi equipo y yo nos encargaremos de presentarles nuestro artículo sobre el uso de la tabla psicométrica en la industria de la madera. Los integrantes son Barona Christopher Ian, Granados Montiel Jessica Georgette, Pantoja Muñoz Mateo, Valdés Martínez Carlos Alonso y su servidor Villegas Orihuela Saúl. Hola, yo les voy a dar una pequeña introducción sobre cómo funciona la psicometría en la industria de la madera. Sabemos que la madera se necesita varios rasgos o mantener varios rasgos para evitar ciertos niveles de humedad o de hongo o cierto tipo de importancia que se tiene de rayos solares, sobre qué tan seca está o simplemente el nivel de madera que se necesita para trabajar. Entonces, a lo largo de este trabajo vamos a ver cómo funciona, cómo se puede mantener o cómo se mide los ciertos niveles de humedad o de aire seco o de temperaturas o varios niveles que se necesitan que podemos medir a través de esto para la industria. La industria también es muy importante que sepa esto que a la final y se tiene esta finalidad para tener un estándar y saber sobre todo cómo controlar o saber qué puede producir o cómo nos puede afectar en la industria ciertos tipos de condiciones, si dónde sería mejor el lugar o cómo poner a esa madera en un lugar para evitar conflictos de que haya humedad, haya hongos y que todo ese material se desperdicie, se pierda, o si necesitábamos trabajar con un cierto material entonces necesitamos tener adecuado el lugar que necesitamos. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Tanto en un secado en estufa como un secado al aire, el agua es removida de la superficie de la madera por evaporación. La evaporación es controlada por la ¿Qué tal? Buenas temperatura noches, de mi nombre es humedad Mateo del Pantoja y yo les voy a hablar ambiente o sobre del la tabla sello del aire que psicométrica. pasa a través de las pilas del secado. Un aumento de la temperatura incrementa el movimiento de la humedad dentro de la madera. Por otra parte, la temperatura y la humedad relativa del aire son factores decisivos para el proceso de secado. El Hr, humedad relativa, definirse como la relación de la humedad relativa del aire entre la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen determinado de aire y mayor cantidad posible de vapor de agua que pueda hallarse en ese volumen de aire a la misma temperatura. Matemáticamente se explica como porcentaje de la humedad relativa es igual a P sobre P por 100. De acuerdo a esa definición, la humedad relativa del aire será del 100% si la presión parcial del vapor de agua en la atmósfera es igual a la presión del vapor saturado, situación que se presenta cuando el aire está saturado con vapor de agua, y será al 0% si el aire está completamente seco. La humedad relativa del aire influye directamente a la humedad de la madera. Si la humedad relativa del aire aumentará de igual manera la humedad de la madera. Este caso se mantendrá así siempre y cuando la temperatura sea constante y el proceso se lleve en un sistema cerrado. La madera es un material higroscópico que reacciona siguiendo las leyes que rigen para los cuerpos porosos. Por lo tanto, en contacto con el ambiente determinado, esto absorberá o perderá humedad hasta tanto no exista igualdad entre las presiones parciales del vapor del aire circulante en el cuerpo húmedo. De lo contrario, se dará una transferencia de humedad de la madera al medio o viceversa. La magnitud de la transferencia depende del Hr del aire. Para un cuerpo saturado de agua, la transferencia será nula si el Hr es el 100% y máxima cuando el Hr es del 0%, mientras que el cuerpo poroso que está seco,
La absorción de la humedad será máxima si el HR es 100% y nula si es 0%. Cuando una pieza de madera se deja cierto tiempo bajo condiciones de temperatura y HRs constantes, se establece un equilibrio entre la presión del vapor del agua del aire y la que existe en el interior de la pieza de madera. Cuando este equilibrio se presenta, la humedad de la madera no varía más, o sea, se alcanza un punto de equilibrio que corresponde a un estado de humedad llamado contenido de humedad de equilibrio de la madera. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la medición de la humedad relativa del aire, en la cual pues existen varias formas de medir la humedad relativa del aire. Sin embargo, nosotros le vamos a hablar de dos, que es el higrómetro y el ciclómetro. Bueno, para el caso del primero, que es el higrómetro, se encuentra y se realiza bajo condiciones naturales y para temperaturas inferiores a lo que son los 80 grados centígrados de humedad para la humedad relativa. Este aparato funciona basado en las propiedades que tienen lo que son ciertos materiales como lo puede ser el cabello humano o láminas de celulosa y de alargarse, y estas pueden alargarse cuando el aire está húmedo y contraerse si el aire está seco. Esta contracción o elongación del material se transmite mediante un sistema mecánico y una aguja indicará en un dial lo que va a ser la humedad del aire circundante. Bueno, y también tenemos lo que es el ciclómetro. Bueno, en el caso del ciclómetro, nosotros tenemos que es un instrumento en el cual consta de lo que son dos termómetros, uno para el bulbo seco que permanece siempre seco e indicará lo que es la temperatura real del aire. Y también tenemos lo que es el otro lado del bulbo, en el cual estará húmedo y mantiene su parte sensitiva cubierta por una tela de algodón húmeda, el cual el agua debe de mantenerse a cierto nivel constante. Este bulbo va a hacer que pues, se indiquen lo que son las temperaturas a la cual el agua se está evaporando.